palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el verso 17. La Biblia dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos para que tú esta tarde nos hables, para que tú, Señor, esta tarde, Señor Jesucristo, provoques en nuestra vida, Dios mío, una conducta saludable, Señor, una conducta agradable a ti, Padre eterno. Sabemos, Señor Jesucristo, que nosotros no podemos llevar una vida lejos de tu santa y perfecta voluntad. Por eso estamos aquí, para ser direccionados. Por eso estamos aquí, Señor, para entender cuál es tu plan, para entender qué es lo que tú quieres, Señor, con nosotros. Hoy rogamos, Padre eterno, para que tú, Señor, trabajes en nuestra conducta y que podamos ser honrosos delante de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos: yo no sé cuántos recordarán aquella época de infancia. Yo creo que todos los que estamos aquí, algunos más que otros, ¿verdad? Usted sabe, hay padres que dicen: ay, es que fulano ha sido tan bueno. A algunos de ustedes les ha tocado escuchar eso de un hermano, una hermana o una hermana suya. Si usted fue la oveja negra de su casa, usualmente en las familias hay un hijo que es terrible, ¿verdad? Hay otro hijo que es tranquilo, hay uno que es bueno para el estudio, otro que no es tan bueno para el estudio. Siempre hay cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha las conversaciones de los papás, hay papás que dicen: ay, vieras que Pepito es terrible, ese me saca las canas verdes. Ay, pero viera Rosita es tan buena, esa no habla para no ofender, esa, hermano. Y usted dice: infeliz Rosita, ¿qué quiere que la agarre esa Rosita? Empieza a agarrar una cosa, ¿verdad? Pero yo creo que todos en algún momento nos jalábamos nuestras tortas, ¿verdad? Hacíamos nuestras travesuras en la casa. Y cuando hacíamos travesuras, usualmente la mamá agarraba, se iba al cuarto y escogía la faja más gruesa. Y ella decía, y no sé por qué lo hacía, porque hasta tenía, no sé, como un tono de esos, ¿verdad? Como si fuera una película de terror. Porque cantaba y decía, escogiendo la faja. Y cuando venía, siempre usaba una expresión. Y era: esto es por su bien. Y usted decía: no, porque yo por bien entiendo. No, mi amor, usted por bien no entiende. Ya yo me di cuenta que no. Y cuando usted nada más sentía el primer bajal, usted metía la mano y decía: no, mami, ya no me pegue. No meta la mano porque es peor. Y todos los que en algún momento
Pasamos por las travesuras, por jalarnos una torta, quebrar un jarrón, quebrar un plato, darle un puñetazo a un hermano muy duro, ¿verdad? Sí, porque a veces se quiere agarrar con su hermano, pero no le quiere pegar tan duro, usted quiere pasarcito, ¿eh? Lo va a pegar, pero no tan duro, pero un día se le fue la mano y le botó la quijada. Y ahí iba el hermano, a mí me quedó la quijada. Y el otro decía, con esta mano, que va a ser cacaroto. Y en medio de eso siempre la mamá buscaba la manera de corregirnos. La mamá o el papá, o la abuela o el abuelo, o el hermano mayor. Y últimamente, aunque se fuera el vecino, ¿verdad? O la vecina, que le agarraba a uno la bola y decía, ahora se la guardo para que no me pateen el portón. Vieja infeliz. Sí, porque es que ella no era feliz. Si fuera feliz no agarra la bola. Eso sí es cierto. Porque, ¿usted qué entendió? Edite esto, siervo. Siempre había una forma correctiva. Pero cuando habían procesos correctivos, la gente, o por lo menos nosotros aprendíamos. Lo que pasa es que tuvimos que ser corregidos en muchas cosas. Tuvimos que ser corregidos en conductas en el colegio, tuvimos que ser corregidos en conductas en la casa, tuvimos que ser corregidos en conductas laborales, tuvimos que ser corregidos en conductas de familia, en conductas matrimoniales, y siempre la corrección ha venido acompañada de alguna disciplina, de algún proceso disciplinario, de algún proceso que incluso nos causa cierto dolor. Y ese dolor nos enseña a nosotros que al paso del tiempo, con el paso del tiempo, algunos de los años, algunos los golpes los tienen que repetir muchas veces porque son muy testarudos, pero con el paso del tiempo uno va entendiendo que aquellas cosas que en algún momento nos hicieron llorar, más adelante nos hicieron bien. Cada vez que Jesús se refería al pueblo, Jesús utilizaba parábolas. Jesús era un maestro muy diferente a los maestros populares de la época. Porque los maestros de la ley popularmente eran catalogados como al día de hoy. Usted va a la universidad y hay profesores que usted dice, es que este profe es buenísimo, porque me cae bien, porque explica bien, porque es bueno. Y en cambio usted hay otro que dice, es que este profe es malísimo, porque lo único que hace es contarnos sus anécdotas de la juventud. Y eso pasó hace mucho tiempo, no me interesa su vida privada, pero nos cuenta todo menos la materia. Entonces la gente dice, es un mal profesor. En aquel entonces era igual, los maestros de la ley, solamente que era al revés. Un buen maestro era el maestro al cual lo que enseñaba nadie entendía nada. Era tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno que nadie entendía. Y así era el prestigio. Entonces la gente, entre más bruta salía de la escuela, más bueno era el profesor. Si el profesor le entendían, entonces quería decir que las palabras del profesor eran sencillas y no tenía tanto prestigio. Pero Jesús comprendía esta verdad que está redactada cuando Jesús le dice a la gente, mi yugo es fácil. La palabra yugo, traducida en la palabra original, es la palabra enseñanza. Cuando Jesús dice mi yugo es fácil, no se estaba refiriendo al yugo que llevan los bueyes, a la carga del ministerio o a la carga de la fe. Lo que Jesús le estaba diciendo a la gente es, mi enseñanza es fácil y mi carga es ligera. Lo que Jesús le estaba diciendo a la gente, yo tengo una metodología muy diferente a la que ustedes conocen. Por eso cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, Jesús les hablaba a través de parábolas. Las parábolas eran narraciones simbólicas de hechos imaginarios que se utilizaban para expresar alguna enseñanza moral. O sea, Jesús agarraba una historia ficticia con el fin de poner en el corazón de la gente una enseñanza para su conducta. Y Jesús, eso era lo que él utilizaba, parábolas para hablar. Y cuando usted lee a lo largo de los evangelios, usted escucha las enseñanzas de Jesús, siempre eran a través de esta herramienta pedagógica, las palabras, las narraciones de historias con las cuales la gente podía entender lo que Jesús les quería enseñar. Y cuando Jesús viene en el capítulo 15, Jesús le dice a la gente, le dice, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús dice soy la vid verdadera, es porque todos nosotros nacimos de una fuente. Estábamos pegados a una simiente, pegados a una naturaleza, que es la naturaleza del pecado. Desde que el ser humano nace, el ser humano tiene una inclinación natural a hacer lo malo, a pecar. Tiene pensamientos malos. Los niños, yo me pregunto a un niño, ¿quién le enseñó a robarle los juguetes al vecino? ¿Quién le enseñó a los chiquitos a andarse dando besos detrás de las aulas de la escuela?
¿Quién le enseña a una chiquita si le quiere ver algo? Vea, y se sube la nagua. Desde ahí algunas ya iban como desviadas, marcadas por el pecado. Ah, no, pero hay un montón de papás que le ríen la gracia a los chiquitos, ¿verdad? Entonces hay un niño en el kinder y lo primero que dice, mi amor, ya tiene novia. Y el chiquito, sí, ya tengo novia. ¿Qué va a tener novia? Nada, se huila. Déjelo crecer, déjelo ser niño. ¿Por qué le quitan la inocencia? O vemos ahora las mamás y sacan el teléfono y le dicen, baile, mi amor, baile, baile. La carajilla tiene 5 años. Pao, 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 pa, 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 pa. ¿Qué es esa pérdida de dignidad? ¿O qué? ¿Usted equivocado? 5 años la chiquilla y todas las, ay, mire, qué linda, qué linda. Cuando tenga 15 años y ande haciendo los bailongos, ¿verdad? Haciéndole a George, pao, pao, pao. Pues sale así, pao, pao, pao. Porque hay una inclinación. Hay una inclinación a hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros nacemos con una inclinación al pecado. Nacemos pegados a una fuente, nacemos pegados a una raíz, que es la raíz del pecado. Entonces Jesús le dice a la gente, yo soy la vid verdadera. Porque según lo que dice Deuteronomio 32, cuando se refiere a una generación perversa, a una generación desviada, a una generación llena de pecado, dice la palabra, porque la vid de esa generación es la vid de Sodoma y de Gomorra, gente que es inmoral, gente que está cargada de maldad, gente que hace lo malo. Entonces Jesús les dice, hay una fuente llena de veneno y hay una fuente que es la fuente verdadera. Hay una vid que es una vid de pecado y hay una vid que es la vid de la verdad. Jesucristo le dice a la gente, yo soy la vid verdadera, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo tiene el poder para decirle a la gente, cuando ustedes me conozcan, van a dejar de estar arraigados a la vid del pecado para estar arraigados a la vid de la verdad. Jesús dice, yo soy la vid. Cuando usted lee particularmente, a mí personalmente, me gusta el libro de Juan, porque en cada uno de los capítulos del libro de Juan, el nombre de Cristo está expresado de alguna forma. Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida. Jesús se refiere a sí mismo como el camino. Jesús se refiere a sí mismo como la vid. Hay diferentes términos y semejanzas que Dios utiliza para representar a Cristo. Y en este caso Cristo utiliza la vid. La palabra vid viene del vocablo original que significa victis. Victis significa conocimiento. Lo que Jesús le estaba diciendo a la gente en aquel entonces es, yo soy la fuente del conocimiento verdadero. El mundo va a querer darles a ustedes un conocimiento infundamentado, pero yo soy la verdadera fuente del conocimiento de la verdad. En aquel entonces, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era representado como una vid. El pueblo de Israel se consideraba una vid según el libro de los Salmos. Cuando usted lo lee en el capítulo, si no me equivoco, 80, versículo 8. Si no me equivoco, si quiere lo pone en la pantalla, el libro de los Salmos 80, versículo 8, si no me equivoco. La Biblia dice que el Señor tomó a Israel, lo sacó de Egipto como una vid, preparó el camino, el terreno donde fue plantada, despojó a los reinos, despojó a los habitantes de aquellas tierras y lo hizo fructificar. De tal manera que extendió sus vástagos hasta el mar, dice, y hasta el río. Ese es el versículo 11, es del versículo 8. Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Verso 9. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. La Biblia representa en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como una vid. Solamente aquellos que pertenecían al pueblo escogido de Dios eran los que podían recibir las promesas de Dios. Por eso cuando Cristo viene, lo que Cristo le está diciendo a la gente es, yo soy la vid. Antes la vid era una descendencia sanguínea. Antes, para que ustedes recibieran promesas, tenían que ser parte de un pueblo y llevarlo generación tras generación. Pero ahora yo les digo que yo soy la vid. Ya no es una nación, ahora yo soy la vid. Y todo el que a mí viene se considerará a sí mismo parte del pueblo
pueblo escogido por Dios. Ya no dependes de una línea genealógica, ya no dependes de una línea sanguínea, ya no dependes de ser parte de un grupo determinado de naciones de esta tierra. Ahora lo que tú necesitas para merecer y para recibir las promesas de Dios es estar pegado a la vid verdadera, la vid que es Cristo. Jesucristo es esa vid, y todo el que viene a Él es injertado en el plan de Dios, es parte del pueblo que dice la Biblia: somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es la vid verdadera. A través de Cristo usted y yo somos llamados pueblo escogido de Dios. Ya no, usted no necesita haber nacido allá en Israel. Ya usted no necesita tener un descendiente o un antepasado judío. Lo que usted necesita es reconocer a Cristo. Y cuando usted reconoce a Cristo, usted es injertado en la vid verdadera. Suele darse popularmente que cuando una mujer está envejeciendo le empiezan a gustar las matas. ¿Usted ha visto? Dice: ay, voy a robarme un capullito para plantarlo en la casa. Dice: pásame un hijito y va. Y yo recuerdo que por lo menos la gente de antaño agarraba algunas matas y las injertaba en otra planta, las injertaba en otro lugar. Tomaba un pedazo y venía y lo injertaba, lo agarraba y lo amarraba. Y las mismas matas, las mismas plantas tenían propiedades que hacían que se adhiriera al nuevo lugar donde iba a estar. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Se llama un injerto. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Usted era parte de una vid de pecado, pero el Señor te cortó del pecado y te injertó en la vid de la esperanza, en la vid de la vida. No pertenecías a Él, pero Él te injertó en esa vid que era el camino, en esa vid de verdad, en esa vid de conocimiento. No pertenecíamos ahí, pero el Señor dijo: es que tú fuiste escogido desde antes de la creación del mundo, por eso te voy a injertar. Ya no vas a ser parte del pecado, no vas a ser parte de tu descendencia, aunque vengas de una familia de delincuentes, aunque vengas de una familia difícil, aunque seas parte de un lugar difícil, aunque hayas tenido pecados muy difíciles. Hoy yo te voy a sacar de ese pecado y te voy a injertar en la vid. Somos parte de la vid. Habrá alguien esta tarde conmigo que dice: yo soy parte de la vid. Alguien podrá decir: a mí Cristo me injertó en la vid. Yo estoy injertado a Cristo, estoy injertado a Cristo. Déjeme escuchar la voz de alguien que lo puede creer conmigo y dice: soy parte de esa vid. Levante fuerte ese aplauso, celebre a Dios, dé un grito de alabanza a Dios, porque estábamos perdidos, pero fuimos injertados en la vid verdadera. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Rey del cielo, porque fue a través de ese pacto de Cristo en el Calvario que usted y yo teníamos esperanza para ser hijos de Dios. Antes estábamos perdidos, pero fuimos injertados en la vid. Y eso es lo que Cristo dice. El Señor dice: yo soy la vid. Y dice más adelante, dice: ustedes son los pámpanos. Las vides, o por lo menos la vid que habla la palabra, es un árbol. Usted creía que era una mata, pero es un árbol. Es un árbol pequeñito. Casi, no puedo decir que parece un bonsái, porque un bonsái es del tamaño de una maceta, sino que es un árbol de poca estatura. Esto es una vid. Los árboles de la vid, lo que dan como fruto son las uvas. Entonces en aquel momento habían campos dedicados a cosechar uvas. Pero las vides constan de diferentes elementos. El primero, una vid necesita tener un tronco, pero el tronco de la vid no es un tronco como el de un árbol firme, sino que es un tronco débil, es un tronco flexible, es un tronco moldeable. La vid tiene pámpanos, que son las ramas que salen del tronco, y tiene hojas, que son las que cubren de alguna forma los frutos para que no sean afectados con las inclemencias del tiempo. Cuando Jesús dice: yo soy la vid, tenemos nosotros que remontarnos a un escenario donde se plantaban los viñedos. Un viñedo necesitaba indiscutiblemente un guardián. Necesitaba un alguien que velara y que cuidara de las vides, porque la vid, a pesar de que es un árbol pequeño, es un árbol que crece desmedidamente. Y el problema de las cosas que crecen desmedidamente es que si no se cuidan, entonces se echan a perder. Hay movimientos que han crecido de una manera desmedida, pero nunca tuvieron a alguien que los cuidara y por eso se echaron a perder. Hay ministerios, hay gente que ha tenido gran éxito. Conocí una persona hace 15 días
una mujer de 32, 33 años de edad. En la actualidad, cuando esa mujer tenía 27 años de edad, había abierto una compañía de consultorías profesionales, una compañía de consultoría empresarial. Y esa mujer logró hacer en un periodo de 7 meses, $1.000.000 de activos. Aquella mujer había logrado acumular lo que es una fortuna. $1.000.000 es considerado una fortuna. $1.000.000 en 7 meses. Pero por no tener el fundamento, por no tener el cuidado, por no tener la mayordomía, se comió el $1.000.000 en 3 meses de tiempo. Quedó en la calle, quedó sin absolutamente nada. Porque cuando algo crece de manera desmedida necesita cuidado. Y el Señor sabía que las vides necesitaban cuidado. El Señor sabía que una vid requería de un elemento llamado el elemento del labrador. Porque aunque es un árbol que la naturaleza produce por sí misma, la vid necesita tener una persona que la cuide. Pero no solamente ocupa a alguien que la cuide, porque no basta solamente con estar viendo el viñedo, sino también que es necesario adentrarse en el campo para cuidar cada una de las viñas, para cuidar cada una de las vides, cuidar cómo están sus ramas. Y lo que requiere una vid es que sea una vid fructífera. Ese es el plan, ese es el propósito de que una vid crezca. Ese es el propósito de que la gente sembrara. Yo creo que no hay agricultor en esta vida que siembre semillas esperando no recoger nada. Todo el mundo que siembra, todo agricultor que siembra, lo hace con la esperanza de que va a poder tener una cosecha. Pero cuando la Biblia dice, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, aparece en la escena el tercer personaje de esta historia, de esta narrativa de Dios, y dice, y mi Padre es el labrador. Cuando la Biblia dice, mi Padre es el labrador, está dando a entender que el Dios del cielo al cual usted y yo adoramos, el Dios del cielo al cual usted y yo servimos, ese Dios que usted y yo amamos, es el Dios que está pendiente también de cuidarnos. Es el Dios que está pendiente de que usted y yo no nos perdamos. Es el Dios que está pendiente de que usted y yo también demos fruto. Ese es el plan de Dios. Entonces Jesús dice, yo soy la vid. Antes pertenecían al pecado, ahora pertenecen a una nueva vid. Pero yo no solamente soy la vid, ustedes son los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. Las ramas de un árbol tienen la misma esencia del árbol al que pertenece, ¿o estoy equivocado? O usted pone un árbol de manzanas y está esperando que el árbol le produzca mangos con ramas de mangos. Dice, mira qué lindo tallo de manzana y mira, tiene una rama de mango. Eso no calza. Todas las ramas son parte de la naturaleza a la cual pertenecen. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Y es lo que nos dice a nosotros. Ustedes tienen la misma naturaleza mía. No me entendió nadie. Eso es lo que el Señor nos dice. Ustedes tienen la misma naturaleza mía. Antes tenían una naturaleza pecaminosa, pero ahora tienen una naturaleza santa. ¿Me entendieron? 4, se lo voy a decir a los que están aquí. Antes estaban arraigados al pecado, a la maldad, al mundo, pero ahora como están injertados a la vid, ahora ustedes tienen una naturaleza nueva. Se llama la naturaleza de la santidad, se llama la naturaleza de lo santo, se llama la naturaleza de lo puro, se llama la naturaleza de la grandeza. Ahora están sellados con la misma naturaleza que tiene la vid verdadera. La vid verdadera es Cristo. Si nosotros somos sus pámpanos y somos sus ramas, quiere decir que nosotros tenemos y somos una extensión de Cristo en la tierra. Y cuando el Señor dice, y mi Padre es el labrador, cuando Él dice mi Padre es el labrador, lo que quiere decir es que hay alguien que está atento para que usted dé fruto. Y aquí es donde viene el asunto, que Dios nos ha formado a nosotros para que demos fruto. Dios nos ha llamado a Él para que demos fruto. Sería un egoísmo que usted y yo digamos, es que yo voy a la iglesia, pero estoy ahí sentado en la silla esperando la providencia divina. Nosotros no nacimos para sentarnos en una silla y esperar la providencia divina. El Señor a nosotros nos ha hecho un llamado y es para que nosotros produzcamos algo, para que seamos fructíferos. El problema es que yo había leído esta parábola 1000 veces. Qué exagerado, ¿verdad? 1289 veces la había leído. Y con esta fue la 1290. Y la volveré a leer para que sea una más.
pero nunca le había prestado atención al momento en el cual Jesús dice: mi Padre es el labrador, y toda rama que da fruto, Él la limpiará. Nunca le había prestado atención a eso. Yo dije: Señor, ¿por qué tienes que limpiar algo que da fruto? Porque la Biblia dice que hay ramas secas que no dan fruto, y esas ramas son cortadas de la vid y son echadas en el fuego. Hay gente que, aunque haya venido a Cristo, son ramas secas. Es gente que está seca por dentro. Es gente que no le importa la palabra que se imparte desde el altar. Es gente a la que no le interesa tener comunión con Dios. Es gente que puede venir al culto ahorita e irse ahora más tarde y fornicar con una mujer que ni siquiera es su novia, o no tiene ningún tipo de relación, una desconocida. No le importa, no tiene el más mínimo pesar. Es gente que miente con facilidad. Son ramas secas. Personas que tienen arraigado una conducta pecaminosa, una conducta contraria a la voluntad de Dios. Esas son ramas secas. A lo largo del tiempo, cuando uno viene a la iglesia, usted se da cuenta que hay gente que lo que eran ramas secas. Gente que nunca iba a producir fruto. Que por más que el pastor les llame, que por más que se les mande un mensaje, que por más que se les anime, que por más que se les atienda, hay gente que lo único que son perdedores de tiempo. Y le voy a ofrecer que usted me disculpe de antemano, pero hubieron personas que yo tomé la decisión de nunca más volverlos a atender, porque me hacían perder el tiempo. Llegaban a mi oficina, me decían: pastor, me pasa A, me pasa B. Y entonces el Espíritu de Dios les daba un consejo. Éramos usados para darles una dirección y se iban haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿para qué fue? ¿Por qué me hace perder el tiempo? Si su deseo no es agradar a Dios, ¿por qué me busca? Un día alguien me dijo: pastor, usted podría atender a un fulano, un muchacho que estaba con una situación de drogas. Llegó a mi oficina, lo atendí y le hice la pregunta. Le dije: ¿vos querés dejar las drogas? Y me dijo: sí. Le dije: la única manera, el fundamento para que usted deje las drogas es que usted se entregue completamente a Cristo primeramente. Después de eso usted va a necesitar un proceso. Si gusta, tenemos gente que lo puede atender, llevarlo a un centro de restauración. Y me dijo: yo quiero dejar las drogas, pero yo no quiero nada con Dios. Y le dije: entonces levántese de esa silla, no me haga perder el tiempo, porque yo soy un pastor. Yo nací para predicar el evangelio. Y si usted me busca a mí es porque quiere acercarse a Cristo. Si usted me busca a mí y no quiere el Cristo que predico, no me haga perder el tiempo. Porque hay gente que cree que uno tiene una varita mágica llamada oración. Creen que porque el pastor ore, le ponga la mano en la cabeza, entonces ya le da la chiripiorca y se levanta nuevo. No, señor. Hay algo que se llaman principios. Los principios están en la Biblia. Y los principios de la Biblia, cuando se aplican correctamente, dan un fruto abundante. Pero hay gente que no puede dar fruto porque son ramas secas. Por eso la Biblia dice que el Padre tiene que quitar las ramas secas. ¿Alguna vez ustedes han encontrado una rama seca en algún lugar donde vayan, en un árbol, una rama seca? ¿La han encontrado? Cuando uno agarra una rama seca, usualmente por dentro tiene bichos. Que tenga oídos para ir que oiga, hermano. Hay ramas secas que lo único que tienen por dentro son bichos. ¿Sí? ¿Le gusta el diablo o no le gusta el diablo? Son ramas secas que aparentan estar en la vid, pero no producen fruto porque están secos. Entonces lo único que tienen por dentro es pudredumbre. Y si el Padre no arranca las ramas secas de la vid, termina pudriendo todo el árbol. Por eso el Padre dice, por eso Jesús dice: mi Padre es el labrador, y la rama que en mí no da fruto será cortada. ¿Por qué Dios dice lo voy a cortar? Porque Dios es un insensible, porque Dios no nos quiere, porque Dios hace excepción de personas, porque que Dios mire al pastor Andrés sí lo tiene bonito, y bueno, el nombre de Jesús, al pastor Andrés lo tiene bonito y a mí me tiene bien feo. Aquel mire cómo está porque se sirve, pero yo como soy una alimaña asquerosa del diablo, animal rastrero, escoria de la vida, me odio, me desprecio. Entonces la gente dice que es que Dios no me quiere, pero no se está dando cuenta que es una rama seca que va a terminar pudriendo todo el árbol. Y lamentablemente en las iglesias, en los ministerios, en muchos lugares crecen ramas secas. Hay gente que está en la iglesia, pero por dentro están podridos, y si esas ramas no se cortan, terminan pudriendo a los demás. Muchas cosas son mentalidad.
Hay gente que tiene mentalidades arraigadas por lo que alguien le dijo. Nos prejuiciamos. Hay que me diga aquí el que nunca se ha prejuiciado con alguien. A tomarme una foto y ponerla en mi oficina ahora más tarde marcada. Sí, claro. Porque como tenemos formas de ser diferentes, hay gente a la que usted le cae bien y hay otra gente que usted no le cae bien. Esa es la realidad de la vida. En la iglesia o en la calle, eso es en todos lados. Usted está en la iglesia y hay gente que le cae muy bien y usted dice, ay, con este me voy al cielo, que sea mi vecino en la eternidad. Y hay otros que dicen, ojalá que se lo manden 10 cuadras para abajo. Porque es así o no es así. Estoy inventando, soy mentiroso. Así es. Pero entonces, como usted no congenia con alguien, viene una persona y dice, uy, ahí viene ese, viera lo que es. Usted ni lo conoce y anda diciendo cómo es. Entonces el otro se prejuicia, no se da ni la oportunidad de compartir ni un saludo. Y cuando llega otro dice, ni te acerques a ese porque viera lo que es. Nunca lo han ni saludado, pero se prejuicia. ¿Por qué? Porque son ramas secas que terminan pudriendo a los demás. Por eso esas ramas hay que cortarlas. Hay gente que nunca, vea, hay gente que, vea, usted quiere saber cuál es una rama seca en una iglesia. La gente que de todo se queja, la gente que de todo opina, pero nunca hace nada. La gente que es rama seca, la gente que es buena para dar órdenes, pero nunca se ponen las botas para trabajar. Es la gente que dice, ay, yo limpiar el baño, guácala, qué asco. Y están los papeles higiénicos ahí. Ah, pero si son buenos para mandar otro. ¿Usted? Ramas secas. Las ramas secas todo lo critican. Las ramas secas critican si el pastor se viste, si no se viste, cómo se viste la pastora, si entra, si sale, si llega, si no llega, si hace, si no hace. La gente, las ramas secas todo lo juzgan, dice aquel predica bonito, aquel no predica bonito, este tiene el toque, aquel no tiene el toque, este tiene feeling, aquel no tiene feeling, este tiene flow, este no tiene flow. Las ramas secas todo lo critican, con nada están conformes. Las ramas secas de todo tienen una queja. No, hombre, no ve ahora el pastor se pone un casco amarillo, ahora parece Bob el constructor y se tico, le llaman, todo lo critican, les gusta criticar. No están viendo el acto profético detrás de un elemento de ponerse un casco, decirle construyo casa a Dios, porque si le construyo casa a Dios, Dios construye casa para nosotros. Alguien que alabe a Dios, que exalte a Dios, que glorifique a Dios, que le dé una alabanza a Dios, porque yo no vine a predicarle a una generación que está seca, vine a predicarle a ramas fructíferas, ramas que dan mucho fruto, fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? Entonces dice, mi Padre es el labrador, cortará la rama que no da fruto. Por eso no se alarme cuando hay gente que se va. Eran ramas secas. No se alarme, no llore. Vea, hay gente que está como Samuel llorando por Saúl cuando ya Dios quería ungir un David. Las ramas secas están llenas de pudredumbre. Las ramas secas todo siempre tendrán algo para hacerte flaquear y para hacerte caer. Pero hay otra rama que dice Cristo que está pegada a la vid. Y ahí dice, son las ramas que dan fruto. Pero las ramas que dan fruto, mi Padre las tiene que limpiar. Y las tienen que limpiar porque créame que aunque usted ame a Dios y tenga un corazón de verdad que ama a Dios, y usted en su corazón diga, no, es que yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Levante la mano. Y usted diga, yo quiero agradar a Dios. Eso no significa que usted no tenga cosas que ocupe que le limpien. Eso no significa que no hayan cosas en usted, conductas viciadas, que necesitan ser limpiadas por Dios para que pueda dar un fruto más abundante. Hay conductas viciadas, por eso el Padre nos tiene que limpiar. Usted puede estar sirviendo a Dios en un equipo, usted puede ser parte de la adoración, usted puede danzar en el altar, usted puede ser el predicador, y aún así usted es una rama que da fruto, pero es una rama que necesita ser limpia. Lo había leído tantas veces y nunca lo había entendido. Hasta que por la revelación del Espíritu Santo comprendo que cuando la palabra dice, y las ramas que están pegadas a la vid que dan fruto, mi Padre las limpiará para que den más fruto. Todos nosotros necesitamos que el Maestro nos limpie, que el Dios del cielo nos limpie, que Dios nos purifique, que Dios nos santifique. Somos ramas que dan fruto, pero limpias daremos un fruto más abundante. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta de esto porque en ocasiones estamos demasiado arraigados a nuestra cultura y a nuestra conducta. Creemos que estamos bien.
Pero déjeme decirle que hay cosas que en usted no están bien. Hay cosas que hacemos que no están bien, no agradan a Dios. Cuando una vid crece y tiene una rama que da fruto, tiene que llegar el labrador. Curiosamente, cuando usted estudia a los encargados de los viñedos, ahora con la tecnología hay muchas maquinarias que limpian las vides, pero hay un trabajo que tiene que hacerse a mano. Hay un trabajo que solo el labrador puede hacer, y es limpiar la rama que tiene fruto. Porque si la rama que tiene fruto tiene exceso de hojas o tiene ramificaciones adheridas, pueden obstaculizar el crecimiento del fruto. Hay viñedos, hay frutos que se han echado a perder porque tenía demasiadas ramas alrededor. Algunos sirven para cubrir el exceso de calor, otras tienen que ser quitadas para que los rayos del sol puedan alimentar el fruto y el fruto sea bueno. Y entonces, si no hay alguien que limpie la rama, el fruto se pierde. Y eso es lo que pasa muchas veces con tanta gente buena, que nunca se dejaron limpiar. Nunca se dejaron purificar. No se dejaron santificar. Le voy a poner un ejemplo categórico. Todos hemos tenido que pasar por la amarga experiencia de que alguien hable mal de nosotros. Hemos pasado por la amarga experiencia de pasar enfrente de un grupo de gente que se burla abiertamente en nuestra cara de nosotros. Y uno sabe que están hablando de uno. Pero si usted se vuelve para decir que está hablando a mí, dice, ay, qué complejo. Cuando les van a decir eso, no es complejo, es costumbre. Todos hemos pasado por esa amarga experiencia de saber que alguien tiene nuestro nombre en la boca para vituperarnos, ¿o no? Levántame la mano el que sabe, que se ha dado cuenta que un día han hablado mal de usted. Levántame la mano con toda confianza, si no se echó desodorante, que el de la par se aguante. Algunos hacen, 1000 veces me ha pasado, pastor. Viera cómo me pasa, que viera que hay la gente que me tiene una envidia. Bueno, pues tampoco se crezca tanto, papi, no se crezca desmedidamente, ¿oyó? Gente que habla mal, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción primaria del ser humano? La defensa. Espere que me lo encuentre, me la va a pagar. Feliz. Este todavía no sabe lo que es un Saiyajin etapa 4. Este no conoce a Bruce Lee. ¡Wow! Papi, usted es así, le está dando un ataque. Este todavía no, pero espere que me lo encuentre en la calle. Este es bueno porque anda con amiguitos, pero que me lo encuentre solo, a ver si tiene pecho de paloma. ¿Cómo hace? ¿Verdad? La defensa es la primera reacción que nosotros tenemos cuando vemos algo que nos parece injusto y hablan mal de nosotros. ¿O estoy equivocado? Queremos defendernos, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo. O sea que el día que usted se defiende, se le olvida que tiene un Dios que saca la cara por usted. Sin embargo, cuando nosotros somos ramas que dan fruto, necesitamos que nos limpien. Necesitamos que nos quiten esas ganas de defendernos por todo. Usted no necesita andarse defendiendo. Usted tiene a Jesús. Usted está en la vid. Déjese limpiar. Lo que pasa es que cuando uno tiene que renunciar a estar a la defensiva, lo que tenemos que hacer es morir a nuestra voluntad, ¿verdad que sí? Y morir a la voluntad es muy doloroso, porque usted literalmente tiene que darle la razón a la persona que está hablando mal de usted para que usted guarde silencio. ¿O estoy equivocado? Es que si no se lo digo, pastor, si no se lo digo, entonces yo voy a quedar como un chuchinga. Si no se lo digo, el que quedó mal soy yo. No, pero espere que me va a escuchar. Déjese limpiar. Déjese limpiar, que usted es una rama que da fruto. Renuncia a su vanidad, a su voluntad. Renuncia, ríndasela a Dios. Déjese limpiar por el Padre para que se santifique. Las malas palabras que salen de los labios de mucha gente. Se golpea el dedo chiquitito con la cama y lo primero que hace es soltar un madrazo. Déjese limpiar. Se ríen a los que les pasa la sangre de Cristo, ¿ah? Hay gente que llega y se pega el... ¿Por qué no dice Espíritu Santo? Somos ramas fructíferas, pero necesitamos dejarnos limpiar. Déjese limpiar el carácter. Uy, papá, espere que toque un punto sensible. Mire. Jesús. Toqué un punto sensible. El carácter.
Vea, si usted es de la gente que contando una historia se exalta, no lo quiero ver en vivo, hermano. No, y es que viene la infeliz y me... Hermana, pero usted me está contando a mí, no está la hermana aquí, la infeliz no está. ¿Por qué se altera? Qué quirísima y tutti frutti. Bájale 2 rayitas a la intensidad. Déjate limpiar el carácter. Porque toda rama que da fruto necesita que mi Padre la limpie para que dé más fruto. Somos ramas fructíferas, pero en ocasiones nos crecen ramificaciones, en ocasiones nos crecen hojas que quieren matar el fruto que Dios ha producido en nosotros. Vendrán las tentaciones, vendrán mujeres asignadas por el diablo para hacerlo caer. A gente le parece esto una mentira, pero hay mujeres que fueron asignadas por Satanás. Vienen a la iglesia, pero fueron asignadas por el diablo. Fueron asignadas para destruir un ministro de Dios. Fueron asignadas para robar y destruir la santidad de alguien. Somos ramas fructíferas, déjese limpiar. Lo que pasa es que el proceso de limpieza es un proceso muy doloroso. Y eso es lo que no todo el mundo está dispuesto a vivir. Porque el proceso de limpieza conlleva renuncia. Cuando usted se deja limpiar por Dios, usted va a tener que renunciar. Pastor, ¿y a qué tengo que renunciar? Bueno, déjese limpiar. Y entonces Dios le va a decir qué cosas usted tiene que renunciar. Porque en ocasiones esa limpieza va a conllevar un novio, una novia que usted tiene 1 o 2 años de andar con ella, lo ama con todo el corazón, pero son cosas que obstaculizan el fruto de Dios en usted. Pastor, entonces, vea, déjeme decirle una cosa. Se tiene que acabar esa mentira del diablo. De señoritas acá que se dejan intimidar por novios celosos. No le habla a fulano, cierra el Facebook, no me abran en Snapchat, no use el Instagram. ¿Qué es esa diablura? Por Dios santo. Eso es un ataque de Satanás. ¿Usted qué tiene? ¿Un novio o tiene a Hitler? Ordenen, caminen, enfoquen, no hablen. No. No. Y se tiene que acabar esa cosa. Novios que están aquí, escúchenme bien. Deje andar con esa celadera, con esa controladera, con esa cosa que le tiene que agarrar el teléfono a la novia, revisarle con quién habla, con quién no habla. Si tanta inseguridad tiene, termine esa relación y métase con Cristo mejor. Pero cuando lo limpian a uno duele mucho. Porque entonces usted tiene que morir a cosas que ama. Tiene que morir a cosas que le gustan. Tiene que morir a cosas que incluso le satisfacen. Hay gente que la pasa demasiado bien pecando. Déjenme decirle, eso es verdad. Hay gente que es feliz pecando. ¿Serio? Gente que dice, bota. Y es feliz. Pero cuando empieza Dios a limpiar, es doloroso. Dejarse limpiar es doloroso. Cuando pasa el tiempo de la cosecha, lo que los labradores hacen es cortar la vid. Vuélvame a poner la imagen de la vid, por favor. Cuando los labradores pasa la cosecha, tienen que cortar la vid casi que hasta el tronco. Botar todo esto y cortarlo hasta el tronco. Porque el tronco tiene nutrientes que tienen que alimentar las cosechas. Cuando hay ramificaciones, primero que están secas u otras que tienen frutos y están dañadas, quizás porque no han sido bien alimentadas, hay que cortarlas de raíz para que vuelvan a ser un fruto abundante. Esto es lo que alguna gente no entiende. Cuando el Señor viene y los corta, cuando Dios viene y los poda, cuando Dios viene y tiene que limpiarte de tal manera que te tira al piso y tienes que llorar de dolor y decirle: Señor, estás puliendo mi carácter, estás formando dentro de mí un guerrero valiente, estás formando dentro de mí un ministro, porque el ministro de Dios no puede ser enclenque, no puede ser miedoso, no puede fluctuar en sus emociones, no puede dejarse influir por lo que el mundo dice ni por lo que la gente dice. El ministro de Dios tiene que aprender a escuchar la voz del Padre, la voz de Cristo. El ministro de Dios tiene que ser
ser como un día María dijo, se acabó el vino, estaban las bodas de Caná, todos los invitados estaban ahí y le dice, maestro, no tienen vino. Jesús le dice, pero mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. María manda a llamar al maestresala y le dice, hagan todo lo que él diga. María no dijo, hagan lo que Pedro diga. María no dijo, hagan lo que el novio diga. María no dijo, hagan lo que los invitados digan. María dijo, hagan todo lo que Cristo diga. Así es como nosotros necesitamos ser formados, ser limpiados, hasta que entendamos que debemos hacer solo lo que Cristo diga, enfocados en lo que Cristo diga, amando lo que Cristo diga, siendo diligentes con lo que Cristo diga. ¿Cuántos quieren hacer lo que Cristo diga? Lo que el maestro te mande a hacer, lo que el Señor te mande y te ordene a hacer. Pero necesitas dejarte limpiar para estar pegado a la vid verdadera. Mi Padre los limpiará, es lo que dice la Biblia. El que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Pero el Señor no trabaja con nosotros porque no nos quiera. El Señor no trabaja con nosotros porque nos quiera hacer sufrir. Cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, es porque Dios está cuidando de nosotros. Pero eso no lo vemos. Le decimos, Dios, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo tengo que sufrir así? ¿Por qué la traición? ¿Por qué tuve que dejarme vituperar? ¿Por qué hablan de mí? Lo que sucede es que Dios está teniendo cuidado de las ramas fructíferas que llevan mucho fruto. Es cuidado de Dios. No es que Dios te quiera hacer llorar, es que Dios quiere cuidarte. No es que Dios se alegra cuando te ve tirado en el piso sufriendo, no. Es que muchas veces vamos a sufrir porque tenemos que dejarnos limpiar. Cuando una madera es buena, se tiene que cortar drásticamente para prevenir que los nutrientes se desperdicien. Hay cosas de Dios que lamentablemente se han desperdiciado en un montón de gente que no da fruto. Por eso las ramas fructíferas tienen que ser tratadas drásticamente para que puedan dar más fruto. Pastor, hay cosas que yo he tenido que vivir que yo no entiendo. La verdad es que el proceso de limpieza de tu vida muchas veces es incomprensible, muchas veces es doloroso, pero es un proceso de santificación. Porque el Señor nos quiere santificados. La palabra santo proviene del vocablo kadosh, que significa apartado y reservado. Eso significa una persona que exclusivamente está dedicada a Dios. No hay otro propósito de los pámpanos de la vid más que producir fruto. No tienen otro propósito. El pámpano no está ahí para relucir. El pámpano no está ahí para que lo vean. Mire qué linda suba doy. Mire qué pámpano más extenso soy. Porque hay pámpanos que se extienden hasta 3 metros de largo. Y los labradores tienen que buscar cómo entrelazar algunas de esas ramas largas para que no pierdan el fruto con otros árboles o ponerlos encima de otros lugares. Hay gente que cree que es que para eso son, es que para que la gente vea lo largo que me lleva Dios en el ministerio, para que la gente vea qué bonito que yo predico, para que la gente vea qué lindo que yo canto, para que la gente vea qué bueno que yo soy. Si usted lo que quiere es ser un pavo real, hermano, usted está en el lugar equivocado. Porque el propósito del pámpano es dar fruto. Pero no podemos dar fruto si no estamos santificados. Pregunto esta noche, si los adoradores me acompañan por favor en el altar. Pregunto esta noche, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser renovados y ser limpiados por Dios para poder dar más fruto? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor nos limpie? Hay cosas, usted puede reconocer de algunas de las cosas que dije, usted las puede reconocer en su carácter. Que hay cosas que usted está haciendo que no están bien y necesita que Dios lo limpie, porque usted no es una rama seca, usted es una rama que da fruto. Pero si no permitimos que el Maestro, que el Eterno, que Dios limpie nuestras ramas, que nos santifique, hay un fruto que se pierde. Y esto es lo más impresionante que ocurre en las iglesias al día de hoy. Que este es el propósito de nuestra asignación, el fruto. Nosotros fuimos llamados por esto, por el fruto. Un día usted fue una uva. Un día usted fue un fruto de alguien. Un día usted a alguien lo invitó a pertenecer a la vid. Un día usted a alguien le habló de la vid verdadera y usted llegó a Cristo siendo una uva, siendo un fruto. Pero dentro suyo había un código genético llamado semilla, que fue plantado en una tierra, y esa semilla produjo una nueva vid, que a su vez tenía nuevos pámpanos,
y que a su vez producían nuevos frutos. Este es el propósito de la santificación. El propósito de la santidad no somos nosotros. La gente se tiene que olvidar de sí misma. Hemos levantado lamentablemente generaciones de gente que está tan cómoda pensando en ellos mismos que les olvidó que su propósito es el fruto. Hoy en día, póngase de pie por favor. Hoy en día hay frutos que se pierden. Hoy en día hay gente que no puede ser injertada en la vid, porque las ramas que daban fruto no se dejaron limpiar por el labrador. Porque dijeron: no, conmigo no es Dios, es con el vecino. No, hermano, es con usted. Si usted quiere ser un pámpano que da frutos, usted se va a tener que dejar limpiar. Pero hay frutos que se han perdido. No, le voy a dar a esto. Le voy a dar A causa de que alguna gente no dejó. Agarre, papi, no quiere. Ya las lavé, por cierto. Qué difícil es agarrar una uva, ¿verdad? Si fuera una bola de playa, todos la agarran. Le faltó fuerza al labrador. Hasta que le llegue, papi, ahí está. Si usted la deja caer, la recoge. No vaya a ser que quede ahí toda aplastada. David, el propósito del por qué Dios te llamó y te plantó en una vid no era verte tocar el piano en un altar, ni era verte entonar cánticos de adoración y alabanza, aunque a Dios eso le agrada. El propósito de Dios es que tú lleves un fruto, porque la palabra de Dios dice: el que permanece en mí, este lleva un fruto abundante, porque alejados de mí nada podéis hacer. Hay gente que pretende dar fruto sin estar pegado a la vid. Hay gente que pretende hacer cosas de su vida sin estar pegados a la vid, y mientras están fuera de la vid, mientras están despegados de la fuente, hay un fruto que se pierde. Es lamentable, lamentable, lamentable pasar por las esquinas del barrio y ver el fruto que se pierde. Es lamentable llegar a un salón de clases en una universidad y ver el fruto que está alrededor de nosotros perdiéndose solo porque alguien no se quiso santificar, solo porque no, porque me da vergüenza, porque soy el mal hablado de la clase, porque soy la oveja negra de mi casa, porque no logro controlar mis impulsos sexuales, porque no logro controlar mi lengua, y el fruto se pierde. Se tiene que acabar esa mentalidad individualista de tanta gente que se olvida que su propósito de estar en esta vida es llevar fruto. Yo me pregunto hoy: ¿y su fruto? ¿Dónde está su fruto? ¿Dónde está el fruto que Dios nos llamó a cosechar hoy? ¿O fuimos un pámpano que en la semana no nos dejamos limpiar por el labrador, y entonces el fruto se perdió? Cada vez que alguien no se santifica, hay un fruto que se pierde. Hay una persona que se va al infierno cuando alguien no se quiere santificar. Hay una adolescente que queda embarazada cuando alguien no se quiere santificar. Hay un joven que se suicida cuando alguien no se quiere santificar. Porque el propósito de Dios en nosotros es que permaneciendo en Él llevemos fruto. Pero yo creo que estamos demasiado preocupados en cuánto Dios nos puede dar
que en cuánto fruto nosotros podemos producir. Gente que busca a Dios por lo que Dios le puede entregar, y no para decirle: límpiame, Señor, yo quiero ser santo. Porque el pámpano que da fruto, mi Padre lo limpiará. Levanta sus manos al cielo, por favor. Shokamanda rabasheke terebe. Kiamanda rabaserebe kirabasherebe. Cierre sus ojos un minuto. Rama se menderebe y carraba shoka rababa. Y cabro amanda breike rebesherebe kiamanda rababa shokamo. Yo sé que Dios te va a hablar. Hay algo que Dios te va a decir. Hay algo que Dios te va a decir hoy que tiene que limpiar en ti. Quizás tiene que limpiar tu carácter. Quizás tiene que limpiar tu vocabulario. Quizás tiene que limpiar tus pasiones sexuales desenfrenadas. Quizás Dios tiene que limpiar tu lengua. Quizás tiene que quitarte el chisme de la boca. Quizás tiene que limpiar tus conductas. Quizás tiene que limpiarte de ese mal humor que te embarga todos los días. Quizás te tiene que limpiar de maneras de pensar erróneas. Quizás Dios te tiene que limpiar de conceptos equivocados que alguien más plantó en tu mente, pero que no vienen de Dios. Alguien tendrá que decirle: Señor, yo soy un pámpano, tú eres la vid. Yo quiero estar pegado a ti, porque alejado de ti nada puedo hacer. Necesito estar pegado a la vid. Necesito estar pegado a la vid. Pero una vez que esté produciendo fruto, necesito santificarme. Necesito ser limpio. Necesito que me limpies, porque si tú no me limpias, el fruto se perderá. Y no quiero que el fruto se pierda.